Hola amigos, yo soy Kate, bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Ahorita me encuentro en Portugal y quiero compartir algunas curiosidades con ustedes. Como pueden imaginar, manejar aquí en México es muy distinto, así que hoy vamos a hablar un poquito sobre manejar acá, sacar su licencia, cómo son los coches, todos los detalles y curiosidades que les pueden interesar. Así que acompáñenme en este video. Empecemos con los tipos de coches. Aquí en Portugal hay mucha variedad de coches. Podemos encontrar de alta gama que son bastante caros, como marcas Porsche, Tesla, entre otros. Pero la mayoría de las personas tiene coches intermedios. Las marcas más comunes son Citroën, Fiat, Volkswagen, Renault. En general, las más comunes son marcas europeas. Es posible comprar los coches nuevos, pero muchas veces aquí preferimos comprar coches usados, principalmente cuando las personas empiezan a manejar. Aquí en los últimos años los jóvenes han sacado su licencia muy temprano, generalmente tienen 18, 19 años de edad y por lo tanto mientras ganan más experiencia prefieren comprarse coches usados. Estos coches usados los podemos comprar directamente con el propietario. Solo que hay que checar que todo esté en buenas condiciones ya que no hay ninguna garantía. O podemos ir a un stand de coches y comprar el coche usado, pero nos dan un mes aproximadamente de garantía para checar si hay algún problema, alguna avería, algún detalle que sea responsabilidad del stand arreglar. En mi caso, por ejemplo, mi primer coche fue un Renault Clio de 2003. Era un coche chiquito, perfecto para mí que apenas estaba empezando a manejar. Era diésel, por eso era un coche bastante potente. Ese coche lo compré a un vecino. Me acuerdo que tenía 55,000 kilómetros y me salió en 3.500 euros. En Portugal los coches pueden ser a diésel, gasolina, gas, híbridos o totalmente eléctricos. Aunque ahorita muchas personas prefieren comprar híbridos o eléctricos, ya que hay muchos puestos para cargar el coche. De la misma forma, la mayoría de los coches son standards. Ahorita los coches más recientes generalmente ya podemos elegir si queremos automático o no, pero yo diría que 80% todavía son coches standards. Incluso cuando nos enseñan a manejar, siempre nos enseñan a manejar coches standards, porque pues después más tarde si la persona compra un coche automático es más fácil cambiarse a ese coche que hacerlo al revés. Ya cuando tenemos el coche hay que pagar los impuestos y también un seguro. Ahora sobre los tipos de carretera. En Portugal tenemos 3 tipos de carreteras, empezando por las estradas nacionais, que están identificadas como EN. Estas carreteras son las más antiguas, no es posible manejar muy rápido. Tienen curvas, generalmente pasan por bosques o montañas, hay más peligros y obstáculos, así que es obligatorio manejar a una velocidad más baja, generalmente 50 cuando estamos dentro de un pueblito o 70 cuando ya está un poco más libre. En esas carreteras no pagamos peajes o casetas, ya que son las carreteras que tardan más tiempo y no tienen las condiciones necesarias para manejar con total seguridad y velocidad. Después tenemos las vías rápidas, que están identificadas como IC. Este tipo de carreteras son intermedias, lo que significa que podemos manejar más rápido, generalmente hasta los 90 o 100 km por hora, pero no tienen las condiciones necesarias para que sean consideradas autopistas y que el gobierno pueda pagar por ellas. Así que en las IC tampoco se paga casetas o peajes y son carreteras con mucha afluencia porque son gratis y generalmente conectan ciudades muy grandes. El último tipo de carreteras son las autopistas, que están marcadas con la letra A y esas sí son de color azul. En las autopistas y algunas vías rápidas no está permitido que circulen personas, motos con un cilindraje muy bajo, transportes que no alcanzan velocidades muy elevadas.
Las autopistas son amplias con condiciones muy buenas. Es para una circulación más rápida, así que el límite en cualquier una de ellas es 120. Y ahí sí, por las condiciones que tiene, el gobierno cobra los peajes. Para darles apenas un ejemplo, la autopista A1, que es la que conecta el norte con el sur, por ejemplo, de Lisboa a Porto, nos cobran aproximadamente 25 euros de casetas, solo para ir. Los peajes en Portugal se pueden pagar con dinero o también con un programa que se llama Vía Verde, que de hecho fue inventado acá en Portugal. La Vía Verde es cuando tenemos un pequeño aparato que cuando pasamos la caseta hay unas partes específicas para quienes tienen ese programa y por lo tanto cuando pasan la caseta el aparato pues comunica con la caseta y nos cobran automáticamente a nosotros el valor del peaje. No hay que tener un saldo disponible, es simplemente tener el aparato y les cobran esa cantidad de dinero después más tarde. Ahora llegamos al proceso de sacar una licencia de manejar aquí en Portugal. Aquí se llaman carta de conducción y es un proceso bastante largo y caro. Podemos empezar el proceso para sacar la licencia con 17 años y medio, siendo que solo podemos pasar a la parte práctica, o sea, manejar realmente, cuando cumplimos los 18. Anteriormente las personas lo hacían un poco más tarde, pero ahora generalmente los jóvenes en cuanto cumplen los 18 ya empiezan a sacar la licencia. El proceso consiste en asistir a 28 clases teóricas, luego hacer un examen teórico. En ese examen solo podemos sacar 3 respuestas incorrectas. Luego, cuando aprobamos el examen teórico, pasamos a un simulador, que es como si fuera un juego, pero es para que la persona conozca el interior del coche. Tiene la silla, tiene todos los detalles del coche y en ese simulador vamos practicando como si estuviéramos en la calle. Y luego entonces pasamos a las clases prácticas, donde son aproximadamente 30 clases prácticas. Tenemos una persona que es como un maestro, que le llamamos instructor, y esa persona va con nosotros en un coche de la escuela. Solo se puede manejar coches de la escuela donde estamos y en esos coches el instructor que está sentado a nuestro lado también tiene acceso a los pedales. Así que la persona puede también frenar, acelerar, controlar el coche un poco. Solo no tiene el volante. Esa persona pues al inicio nos explica el funcionamiento del coche, nos explica que siempre tenemos que usar cinturón, cómo adaptar los espejos para que nosotros nos sintamos cómodos. Ya después en lo demás de las clases manejamos por la ciudad siguiendo sus instrucciones y aprendemos a manejar en lugares con rampas, a estacionarse, a manejar de reversa siguiendo la banqueta y como es en el espacio real, pues muchas veces nos tocan ambulancias, alguna emergencia, situaciones que sí pueden pasar en la vida real. Ya después de todas esas clases con nuestro instructor, por fin somos admitidos al examen práctico, que es el último, y ahí somos nosotros, generalmente otro alumno que también va a presentarse al examen, nuestro instructor que va sentado detrás y tenemos el examinador que es una persona que no conocemos que va a avaliar nuestra forma de manejar. El ambiente honestamente es muy estresante porque todos vamos en silencio, no podemos estar hablando, hay pequeños errores que no pasa nada si los haces una vez, pero que no los puedes acumular demasiadas veces. Por ejemplo, manejar un poquito más a la izquierda o, por ejemplo, dejar que el coche se apague. Ese es un error chiquito, pero que si los haces muchas veces se va acumulando y puede ser una justificación para reprobarte. También existen otros errores que son considerados muy graves y que si los haces automáticamente estás reprobado y no puedes seguir haciendo la prueba. Uno de esos errores es, por ejemplo, no detenerse en una zebra si hay alguna persona cruzando la calle.
Aquí en Portugal es muy importante respetar las personas en la calle. Siempre, siempre, siempre hay que detenernos cuando están cruzando la calle en su lugar apropiado. Y es muy grave no hacerlo, o muchas veces, por ejemplo, cuando el semáforo está en rojo. Aquí, aunque obviamente hay muchas excepciones, la mayoría de las personas siguen mucho las leyes de la carretera y la policía es muy, muy, muy estricta con la carretera. Está súper prohibido usar el teléfono cuando vamos manejando. Bueno, cuando nosotros tenemos esas clases teóricas, tenemos que aprendernos todo el código para manejar, todas las leyes que existen aquí en Portugal, incluyendo cuáles son los límites de velocidad en las diferentes carreteras, quién tiene prioridad en determinadas situaciones. Y luego, para prepararnos para ese examen teórico online, tenemos un sitio web que se llama Bom Condutor, que es básicamente repetir muchas veces el examen para que cuando vayas a hacer el verdadero examen ya te sientas listo y ya puedes hacerlo sin ningún problema. Los precios para aprender a manejar en Portugal varían bastante, pero podemos poner una media de 400 a 600 euros para poder hacer todo este proceso de aprender a manejar. Siempre que repruebas alguna parte de este proceso, tienes que pagar más clases y otra vez el examen. Y solo te dan, yo creo que ahorita solo tienes 1 año o 2 años para poder hacer todo el proceso. Si en esos 2 años de caducidad no cumples todo el proceso y logras tener tu licencia, tienes que empezar todo otra vez de cero. A mí personalmente, yo me acuerdo que empecé a finales de enero y terminé al inicio de julio. Y es un proceso que hay que dedicarle mucho tiempo, pero que sí vale la pena, porque al final cuando sacan su licencia tiene una caducidad muy grande. Yo saqué mi licencia en 2016 y creo que termina el 2027 y después no hay que hacer nada realmente, es solo ir allá, pues pedir una nueva y ya está. Y es así toda la vida. Solo cuando llegamos a la edad de los 60 y 70 empezamos a tener una caducidad más chiquita de la licencia de manejar, por una cuestión de salud. Nos hacen algunos estudios para saber si seguimos aptos para manejar. En general es muy tranquilo manejar acá. Obviamente hay que tener muchos cuidados y siempre hay una u otra persona que nos sigue las recomendaciones, pero en general es muy tranquilo, principalmente comparando con ciudades tan grandes como la Ciudad de México. Ahora, ¿qué pasa después de sacar la licencia? Aquí en Portugal ahorita contamos con un sistema de puntos. Todos los conductores empiezan con 12 puntos y dependiendo si cometen alguna infracción, entonces van perdiendo esos puntos, además de tener obviamente que pagar una multa. Cuando llegan al final de esos 12 puntos, pueden perder su licencia y aparte necesitan hacer algunos cursos para otra vez aprender a manejar y actualizarse. Pues más tarde pueden recuperar su licencia. Si durante algunos años no tienen ningún problema, ninguna multa, fueron buenos conductores, entonces pueden ganar más 3 puntos hasta un máximo de 15. Todo esto es más grave durante los 3 primeros años después de conseguir su licencia. Así que imagínense que consiguieron su licencia con 18 años de edad. Eso significa que hasta los 21 van a ser considerados conductores inexperientes y por lo tanto todo lo que puedan hacer incorrecto va a valer más, será aún más grave. Si piensan manejar acá en Europa, es muy importante que pidan una licencia de manejar internacional solo para que estén tranquilos por si la policía los llega a abordar, a platicar con ustedes. Aquí en Europa, en la mayoría de los países, la policía es muy estricta en el tráfico. Yo creo que Portugal es uno de los países más estrictos, aún más, principalmente con estos detalles de detenerse cuando están cruzando las personas, detenerse en
en los semáforos rojos. Esto es muy importante aquí en la cultura de Portugal. También quería añadir que para transportar animales hay que seguir determinadas reglas. Por ejemplo, los perritos necesitan llevar cinturón de seguridad y los bebés y niños tienen que llevar su sillita en el coche hasta que cumplan 12 años de edad o que tengan 1,50 m. Y no pueden ir en el coche adelante hasta que tengan esos requisitos. Sé que en México la situación del cinturón de seguridad muchas veces para quien va en la parte de atrás no es necesario, pero aquí en Portugal todas las personas tienen que llevar puesto su cinturón de seguridad. Es obligatorio. Si un niño menor de edad no lleva su cinturón de seguridad, el conductor es responsable por ese niño y tiene que pagar la multa. Y en caso de que sea un adulto, ese adulto también va a ser multado. Aunque no sea el conductor, no importa. Sobre tomar y manejar, no lo hagan, pero en Portugal se lo hacen es por cantidades. Dependiendo de la cantidad de alcohol que tienen en la sangre, puede ser una multa o puede ser considerado un crimen y tienen que presentarse en tribunal. Y igual con las drogas, no se puede consumir drogas y manejar. Y eso es todo, amigos. Esta es nuestra realidad acá en Portugal sobre los coches y sobre manejar. Si tienen alguna pregunta específica, no olviden dejarla en los comentarios. Los voy a estar leyendo y los voy a contestar lo mejor que pueda. Si les gustó, no olviden por favor dejar su like, comentar, suscribirse al canal para que podamos seguir creciendo y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos. Bye.